Club de Spanish capítulo 5. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos, bienvenido al capítulo número 5 del podcast Club de Spanish. El podcast para estudiantes de español en el que te voy a ayudar, yo, que soy nativo, a estar más en contacto con el español durante tus estudios. Hoy tenemos un capítulo interesantísimo dedicado a Andalucía, que es la parte más al sur de toda España, compuesta por 8 provincias diferentes, cada una con diferentes culturas y diferentes atractivos. Pero antes te voy a recomendar que te suscribas al newsletter de Club de Spanish, porque cada día te voy a enviar un correo electrónico, un email, con una actividad en español de diferentes niveles, cada vez será diferente, o un contenido en español, una lectura para contarte algo interesante o curioso sobre España, y es precisamente para que estés en contacto todos los días con el idioma. Apúntate que es gratis en clubdespanish.com/newsletter. Ya sabes, con 2 T's en inglés. Perfecto. Vamos allá con el capítulo de hoy. Me hace mucha ilusión porque Andalucía, no soy de allí, no soy de Andalucía, pero es que la adoro igual que adoramos Andalucía casi todos los españoles. Andalucía es todo el sur de España, la parte más inferior, más cerca de África que tiene España, y se compone de 8 provincias, como te he contado antes. Son Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Cada provincia es completamente diferente de la otra y tiene atractivos, monumentos y cosas especiales que las hacen, por supuesto, diferentes. Voy a contarte con este capítulo algunas cosas interesantes sobre Andalucía y sobre algunas de las provincias que hay en Andalucía. Pero claro que no voy a poder contártelo todo porque sería imposible en un capítulo del podcast. Me haría falta horas y horas y no sería suficiente tampoco, ¿vale? Así que voy a contarte lo que yo más destacaría personalmente, y si crees que me falta algo por contarte en este capítulo, siempre me lo puedes poner en los comentarios para hacerlo en un segundo capítulo. Es muy probable que conozcas ya Andalucía, especialmente si te interesa España y su cultura. Y es que en Andalucía la cultura española en sí es mucho más intensa, ¿de acuerdo? Es como el sitio donde todo se acentúa. Bueno, pues es muy especial la cultura y todo lo que rodea a Andalucía. Bien, pues vamos allá. Venga, tenemos para empezar el patrimonio histórico. El patrimonio histórico. Tenemos unos monumentos que te voy a contar 4, aunque por supuesto hay muchísimos más, en los que se mezcla la cultura cristiana, árabe, romana y judía. Es una mezcla deliciosa que hace de Andalucía única. La Alhambra de Granada, antiguo palacio que está presidiendo toda la ciudad de Granada en lo alto de una colina, que es una fortificación, palacio antiguo con muchísima historia, muy bien conservado, que puedes visitar en la ciudad de Granada. La Catedral de Sevilla, una obra maestra cristiana, romana y judía en el centro de la ciudad de Sevilla. Muy, muy especial, muy recomendable también.
una de las catedrales más espectaculares de España. La mezquita de Córdoba. La mezquita, que también es una parte de la mezquita es catedral, es un monumento árabe que se conserva perfectamente bien y que ha ido evolucionando y creciendo con el paso de los siglos y de la historia que ha atravesado la ciudad de Córdoba. Recomendable visitarla. Y por último, estos 4 monumentos, el cuarto, ya sé que hay más, insisto, es el Alcázar de Jerez de la Frontera, un lugar con muchísima historia en este pueblo que está repleto de monumentos y de lugares muy especiales. Por cierto, Jerez de la Frontera es un pueblo de Cádiz, ¿de acuerdo? Es uno de los pueblos más grandes que tiene esta provincia. Bien, pues hemos hablado ya del patrimonio histórico, vamos a hablar ahora del flamenco. El flamenco, ya sabes que, seguro que lo conoces, es una expresión cultural única, muy atractiva y única, yo creo que en el mundo, muy muy especial. El flamenco no solamente es música o baile, es una cultura en torno a folclore, sobre todo de Andalucía, y que bueno, pues es muy especial. Atrae visitantes y apasionados por el flamenco de todo el mundo. Se pueden disfrutar por un lado de los tablaos flamencos, que los tablaos son... recibe este nombre porque en los bares o sitios de copas donde se puede disfrutar del flamenco, hay como unos escenarios donde bailan los bailadores y tocan la música y tocan los cajones y las guitarras y las palmas, y esto está hecho de madera y es para que suene cuando los bailadores hacen ruido con los pies. Por eso se llama tablao flamenco, porque una tabla es un trozo de madera, ¿vale? Y también se pueden disfrutar de los festivales de flamenco. Y te voy a destacar 2, que son en Jerez de la Frontera y en Cádiz. Es un ritmo y un arte que tienes que conocer, el flamenco. Muy espectacular. Vamos ahora a hablar de las playas y costas. Andalucía, si lo ves en un mapa, vas a poder ver que tiene muchísimos kilómetros de costa y playa en toda Andalucía. Sobre todo, pues obviamente en el Mediterráneo y en el Océano Atlántico. Te voy a destacar 3 costas que son las más turísticas, pero podría estar toda la tarde, todo el día contándote sitios especiales para visitar las playas. Te voy a contar Costa del Sol, Costa de la Luz y Costa Tropical. Son lugares muy turísticos donde hay un clima espectacular, unas aguas perfectas y que en general pues hay mucho turismo gracias a las costas. Voy a contarte algo sobre la gastronomía de Andalucía. Por supuesto que no voy a contártelo todo. Voy a mencionarte lo más destacable para mí. Tenemos el pescado de Málaga, que los andaluces lo llaman el pescadito frito. Es una cultura muy especial que hay detrás de la pesca y de la fritura y de la entrega y de las celebraciones que hay alrededor del pescado en Málaga. Es muy especial y hay pues una cultura súper intensa en torno al pescado en esta provincia. También tenemos el gazpacho o salmorejo, que son 2
platos de comida fría, normalmente batidos con muchos vegetales, por ejemplo, llevan tomate, llevan pimiento, llevan ajo, pepino, bueno, en fin, son una mezcla de muchas verduras diferentes que son variables, depende de si es gazpacho o salmorejo, que son dos platos diferentes, y también va a depender de la provincia donde lo pruebes. Por ejemplo, no es lo mismo el gazpacho en unas partes o en otras. El vino, sobre todo el de Jerez, de la Frontera. El vino de Jerez de la Frontera es, bueno, vamos a hablar del vino más tarde, pero es otra de los elementos de la gastronomía muy interesantes en Andalucía, con repercusión internacional y que atrae a muchísimos turistas al año para visitar las bodegas de Jerez. Después hablamos de esto más. Y por último, para cerrar la gastronomía, te voy a hablar del aceite de oliva. Mira, el aceite de oliva en Andalucía es como el oro amarillo. Es una cultura, una especialidad gastronómica que se concentra en Andalucía, solamente hablando de España, se concentra en Andalucía por el clima y por la vegetación y por la agricultura que hay, y es una delicia el producto, pero es que aparte hay restaurantes o incluso hoteles o bares en los que están especializados en este producto, en el aceite de oliva. Y la forma en que te lo entregan es simplemente con pan. No dan nada más, solamente aceite de oliva y pan. Y esa es una cultura muy especial también de Andalucía. Voy a hacerte mención ahora a festivales y celebraciones. Mira, algunos de los festivales más importantes de España están en Andalucía, y esos son los que te voy a contar ahora. La Feria de Abril en Sevilla es un espectáculo folclórico relacionado con el flamenco, con la comida, con la música, y está todo concentrado en varias semanas en abril, en Sevilla. Muy recomendable ir, pero claro, tienes que buscar hoteles, tienes que buscar alojamiento y te aseguro que lo vas a tener difícil porque va muchísimas personas a la ciudad. La Semana Santa es una celebración que está en toda Europa, yo creo, es algo muy cristiano, pero que en Andalucía es mucho más intenso que por lo menos en el resto de España. Puedes disfrutar de la Semana Santa en casi todas las ciudades de Andalucía, no te voy a destacar ninguna. Pero bueno, pues si me tengo que mojar, la más importante es la de Sevilla. También está la Feria de Agosto en Málaga, muy relacionada con la Feria de Abril de Sevilla, pero pues trasladada al mes de agosto. Todo relacionado con la gastronomía, con la música, el flamenco y la cultura andaluza. También tienes mi recomendación de la Feria del Caballo en Jerez de la Frontera. El caballo es algo que es muy interesante en general dentro de la cultura andaluza. Además, hay algunas razas de caballos que son propiamente andaluzas. Más tarde hablamos más de caballos, pero en Jerez de la Frontera tienes la Feria del Caballo. Si te interesan estos animales, pues busca esta feria porque es una celebración, un festival muy interesante. Los pueblos blancos. Los pueblos blancos son unos pueblos, unas poblaciones rurales espectaculares.
Te voy a contar 3, aunque habrán, por supuesto, muchos más. Son Ronda, Arcos de la Frontera y Frigiliana. Frigiliana, menudo nombre, ¿eh? Bueno, pues estos pueblos blancos, que se llaman así porque son unas obras de arte, tienen calles estrechas, son antiguos, tienen los castillos completamente, perfectamente conservados, tienen unos paisajes impresionantes y nos hacen ver cómo eran los pueblos auténticos en Andalucía. Están muy bien conservados y te recomiendo visitarlos si pues te interesa y si quieres aprender más sobre Andalucía. Los parques naturales en Andalucía. Te voy a recomendar 2, solamente 2, pero seguro que si buscas vas a poder encontrar muchos más. Mira, el primero es Doñana, que es un parque nacional, que es la categoría más alta de parques naturales. Es un humedal y una reserva de la biodiversidad. ¿Qué significa humedal? Humedal es un sitio donde hay mucha agua, la tierra está muy húmeda, muy mezclada con el agua. Perdón, la tierra está muy mezclada con el agua y eso hace que hayan unos ecosistemas diferentes. Una reserva de la biodiversidad significa que en este lugar hay protegidas especies de animales y de vegetación únicas y que están protegidas, que están reservadas. Por eso se llama reserva de biodiversidad. Muy especial, con muchísimos atractivos naturales para visitar en esta zona. Y también te voy a hablar de los picos de Sierra Nevada. También es un parque nacional y aquí se encuentra la carretera que llega hasta la cota más alta en toda España, que es hasta más de 3.000 metros. Hablando de esta carretera, es la que llega casi hasta el pico de una montaña que se llama Pico Veleta. Es un sitio muy especial para los amantes de los deportes de invierno y de actividades deportivas en general durante el resto del año, pues senderismo, bicicleta, aparte de la escalada y de la visualización de aves y, bueno, de entrenamiento en altura, por ejemplo, que se hace también. El estilo de arquitectura mudéjar. Los mudéjares eran los árabes viviendo en reinos cristianos, después de que los cristianos invadiesen toda España que estaba invadida por los árabes. Bien, pues estos árabes mantenían y adaptaban su cultura, la cultura árabe, a la cristiana. Y esta cultura, este estilo de arquitectura, ha llevado a que se establezcan muchas poblaciones con este arte muy presente. Por ejemplo, Carmona, Úbeda y Baeza son 3 poblaciones donde hay muchísimos monumentos y edificios con este estilo. Es algo que te lo cuento aquí porque se caracteriza mucho Andalucía con este tipo de arte. Las rutas del vino. La mezcla rural con la enología, que es el estudio y el arte por analizar los vinos, se conoce como enoturismo. Y en Andalucía es uno de los sitios más especiales para el enoturismo, porque hay unas bodegas muy importantes y de muy alta calidad repartidas por
toda la geografía andaluza. Atrae a muchísimos amantes de la enología de toda Europa y de todo el mundo, y es algo que también te lo quería contar. Y por último, y no menos importante, como ya te he contado antes, las tradiciones ecuestres. ¿Qué son las tradiciones ecuestres? Bueno, pues son las tradiciones relacionadas con los caballos. Antes te contaba que los caballos son una parte muy importante de la cultura andaluza, que incluso pues hay razas de estos animales que son andaluces. Bien, pues hay unas tradiciones como por ejemplo doma clásica o espectáculos de baile con los caballos que son completamente diferentes a lo que se puede observar por cualquier parte del mundo. Es un lugar de visita para los amantes de las artes ecuestres. Si te gustan muchísimo los caballos, pues puedes planificarte el visitar Andalucía, pues coincidiendo con algunas de las ferias que he mencionado o acudiendo a alguna de estas espectáculos de baile con caballos o de doma clásica, en fin. Seguro que sabes de lo que hablo si eres un amante de estos animales. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado la cultura que te he traído, la parte de Andalucía que conozco y que te quería compartir. Espero que nos veamos y escuchemos en el próximo capítulo y espero que estés disfrutando mucho de los newsletters que te he recomendado. Si no te has apuntado todavía, acuérdate de que es gratis y está disponible para ti en clubdespanish.com/newsletter con 2 T's. Muchísimas gracias por escucharme, por seguirme cada semana y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.